Así que voy a arrancar escuchando a todos los actores que hay en este ecosistema de comercio exterior. Digamos, los actores son muchos, son los políticos con política monetaria, el Banco Central que la implementa, las cámaras que apoyan a los empresarios en ferias exteriores, etcétera, etcétera. Perdón. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? En Uruguay hay un actor más que acá en Argentina no es tan relevante, que es las zonas francas. Para arrancar, para que entren en sintonía con qué es una zona franca en Uruguay, es muy diferente a lo que es una zona franca acá en Argentina, entonces los quiero poner en contexto. Acá en Argentina lo que existen son las zonas franca 1.0. ¿no? O sea, si entramos en el concepto más básico de la zona franca, yo siempre digo, sería muy raro que aterrizo en un aeropuerto y enseguida hay un oficial de migraciones pidiéndome mi pasaporte para entrar al país. Se entiende que hay unos áreas, unas jurisdicciones, unos enclaves aduaneros por la practicidad de poder trasladar personas, trasladar mercadería. Desde ese concepto más básico de poder tener un depósito fiscal, almacenar mercadería, actividades de poco valor agregado, eso es una zona franca 1.0. Hay países en el mundo que han agarrado este concepto de enclave aduanero básico y han formado un marco legal alrededor que permite actividades de alto valor agregado, ¿no? Que se transforman en las zonas francas 3.0. Directamente salta del 1.0 al 3.0 sin pasar por el 2.0. O sea, esto es lo que nosotros hacemos en Parque de las Ciencias. Nosotros no somos una zona económica especial focalizada en atraer empresas que hagan un ensamblaje de un producto tecnológico, por ejemplo, valor agregado mínimo, o que hagan un transbordo de mercadería, valor agregado mínimo, o un etiquetado, un reempaquetaje. Nosotros traemos empresas que incorporen eslabones de su cadena productiva que sean los de más valor dentro de nuestra jurisdicción. ¿Tá? Uruguay tiene 11 zonas francas, de las cuales 4 son casi que monoempresas, son inversiones tan grandes que se les dio una zona franca en sí, y de las que restan, nosotros somos la única que tiene capacidad industrial. Hemos hecho una fuerte inversión en infraestructura industrial, cosa que cualquier empresa que quiera venir a montar una fábrica, un laboratorio, lo que fuese, es un plug and play y se conecta a nuestra infraestructura. La palabra zona franca es medio tabú, está estigmatizada, cosa que acá se estigmatiza más porque lo que se tiene de referencia es esto y no esto. Esto es lo que pasa en Singapur, es lo que pasa en Emiratos Árabes y es lo que pasa a 20 minutos en avión en Uruguay. ¿Cuáles son las oportunidades que hay acá? Pero antes de hablar de las oportunidades voy a hablar, esto es un cuadro de mostrarles un poco el producto tecnológico más exitoso de la historia, que es el iPhone o el smartphone. O sea, si se podría desglosar la cadena de valor del costo del producto, te das cuenta que el ensamblado y la logística es una parte muy pequeña de la cadena de valor. Los eslabones de más valor son los componentes que integran el teléfono, la propiedad intelectual detrás de ellos. Entonces nosotros nos concentramos en atraer esos eslabones. En Uruguay se desarrollaron las zonas francas así por una política de Estado, ¿no? Como les comenté al principio, ¿no? Hay varios actores dentro del comercio exterior. En Uruguay las zonas francas toman un rol clave. Uruguay se enteró en el año 88 de que es un país muy chiquito, creo que lo sabían desde hace mucho, y dijeron hace 30 años que somos 3 millones y pico de habitantes. Hoy, 30 años después, siguen siendo 3 millones y pico de habitantes, y se dieron cuenta de que era imposible atraer inversiones al país para abastecer el mercado local. Lo que iba a pasar era las compañías venían a Brasil o a Argentina, montaban sus fábricas y con el excedente cubrían Uruguay. Bueno, hoy se revirtió esa situación gracias al marco legal detrás de las zonas francas que permiten estos procesos de valor agregado. El ecosistema es simple, es retroactivo y es inteligente. Nosotros como dueños de las zonas francas salimos a captar clientes, que es un poco lo que estamos haciendo acá. Uno del speech que decimos es que en una economía global
la razón por la cual una empresa argentina, por ejemplo, tenga esos eslabones de la cadena productiva de alto valor en Argentina, las razones detrás de esa toma de decisión a veces son muy subjetivas, ¿no? Son porque no, mi abuelo era argentino y lo quiero dejar acá. No es una decisión objetiva. Hoy la economía global y las tecnologías de comunicación te permiten vos tener un back office en otro país, te permite tener un centro de desarrollo en otro país, y si vos haces un site selection de las jurisdicciones donde vos montás esos eslabones de la cadena productiva, a nivel global, el consolidado de tu empresa va a ser más eficiente, porque mitigás ese riesgo que estaban hablando impositivo, laboral y bla, 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 de todo lo malo, o sea, lo negativo que pasa, lo mitigás no exponiéndote tanto. Y lo bueno de acá en Argentina es que ese como paraíso para mitigar queda a media hora. Nosotros lo que hacemos es salimos a buscar las empresas, firmamos un contrato y ese contrato está supervisado por el gobierno, específicamente por el área de zona franca que depende del Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que aprueba, qué es lo que mira el Ministerio de Economía para aprobar un contrato? Mira que la inversión que haga la empresa sea balanceada con la cantidad de renta que va a generar, sobre la cual no va a tributar, y la cantidad de mano de obra uruguaya que va a emplear. Y si hay un cierto sentido, se aprueba. Y toda esa retroalimentación hace que nosotros miremos a los clientes se miren a ellos mismos y que el gobierno supervise todo. Pero a su vez esa rueda lo que hace es, sale con los diferentes reguladores internacionales y nos mostramos como una opción de zona económica especial o de zona franca que no es tabú. Uruguay nunca fue blacklisted por la OCDE, perdón, en español. Tiene una reputación buenísima con la OMC y eso hace que en todos los rankings con los cuales compiten los países como libertad de corrupción, índice de democracia, business friendly, etc., Uruguay esté número 1 con sus pares latinoamericanos. O sea, Uruguay es el país número 1 de América Latina en libertad de corrupción, en libertad de prensa, en democracia, en prosperidad, etcétera, etcétera. En calidad de vida. Toda esa rueda se retroalimenta y permite que el marco legal por el cual operan las zonas francas puedan ofrecer a sus clientes total exoneración tributaria. O sea, ¿qué es lo que adquiere un cliente sobre la operación en zona franca con el limitante de que no puede vender en el territorio uruguayo y que tiene que contratar a gente uruguaya? Eso no es un limitante, es una condición. Es cero impuesto a la renta, no paga IVA sobre los bienes de uso que compra nacionalmente en Uruguay, cualquier bien de uso o mismo materia prima o mercadería que trae desde el exterior no paga arancel, porque técnicamente nunca entró al país. No hay retención de distribución de dividendos a los accionistas, cosa que, por ejemplo, en Panamá sí hay, y aparte, por ejemplo, Panamá no tiene esta rueda virtuosa. Entonces, por eso Panamá es un país que no puede ofrecer todos esos beneficios fiscales al máximo para los usuarios de zona franca, y también es un país que está blacklisted ante la OCDE. Entonces, se entiende un poco cómo es retroalimentativo todo y cómo cada actor toma su parte para que todo funcione de maravilla. De esa forma, la zona franca, esto es Parque de la Ciencia, las zonas francas en Uruguay se ha convertido en un imán de inversiones. ¿Ah? Nosotros, Parque de las Ciencias, para que tengan una idea, nosotros arrancamos con este proyecto hace 8 años, son 100 hectáreas al lado del aeropuerto de Montevideo. Nosotros, como dueños de la tierra, entre la compra del terreno y la inversión en infraestructura, invertimos unos 50 millones de dólares. Pero las empresas que son nuestros clientes, que ya tenemos más de 80 clientes, ya están alcanzando los 500 millones de dólares en inversión, en fábricas, laboratorios, oficinas, etcétera, etcétera. Esta es una lista de lo que me alcanzó caber acá de empresas que utilizan el régimen de zona franca uruguayo. ¿Ah? Algunas más que otras, algunos los eslabones de la cadena productiva que ejecutan dentro de la jurisdicción de zona franca en Uruguay es más valor que otro, pero en definitiva todas algo hacen en zona franca. ¿Tá?
Son 1.150 empresas hasta ayer que operan en las 11 zonas francas uruguayas. Unos casos que son medios locos, por ejemplo, Pepsi tiene una división de Pepsi, una subsidiaria que se llama PepsiCo Worldwide Flavors, que opera en la zona franca de Colonia. La zona franca de Colonia tiene clientes terceros, pero es casi todo Pepsi. Es una de estas zonas francas monoempresa. Bueno, todos los sabores de Pepsi en siropes, en mismo las papas Lay's con sabor a pizza de no sé qué cosa. Bueno, todo eso se desarrolla dentro de una jurisdicción zona franca en Uruguay. ¿Y eso por qué? ¿Porque los científicos uruguayos son mejores? Bueno, quizás en esa materia sí, no lo sé, pero la realidad es que la generación de propiedad intelectual y el pago de regalías alrededor del mundo a las otras subsidiarias de Pepsi hace que se pueda incorporar y que sea un profit center para la compañía global y que tenga un mejor manejo de sus finanzas y un resultado más positivo para sus inversores. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos desde Parque de las Ciencias sí, es marihuana eso, desde Parque de las Ciencias y desde todas las zonas francas? Mientras, cuando aprobaron la ley de la marihuana hace 5 o 6 años en Uruguay, que la marihuana está 100% legalizada en Uruguay, todo el mundo estaba en el Parlamento con ese debate típico, tabú, mis nietos van a fumar porro, etc. Y nosotros estábamos en la oficina recibiendo a los billonarios canadienses diciendo qué bueno que hay un lugar que no nieva 10 meses al año, donde podemos ir a plantar un producto de altísimo valor agregado, con un potencial farmacéutico espectacular. Bueno, hoy los clientes de Zona Franca, dentro de los 80 clientes de Franca, tenemos a Auxly, Canopy, Silver Peak, Tilray y se me olvida otro. Acabamos de firmar la semana pasada una inversión de $10 millones del grupo Auxly en una fábrica de extracción de aceite de CBD. Auxly es una compañía canadiense que cotiza en bolsa. Entonces, uno de las verticales para crecimiento que tenemos es esto, son las nuevas industrias. Esto también da la conclusión de lo bien que se hacen las cosas con este marco legal de zonas francas en Uruguay. Imagínense una industria tan tabú como esta, que de repente se legaliza en Uruguay, que podría haber quedado con un par de farmacias en Montevideo que vendan bolsas de marihuana, y terminó, gracias a un marco legal, ese ecosistema que funciona tan bien y tan virtuosamente, terminó en que nosotros podamos traer estas inversiones y que ellas exportan al mundo entero desde un país muy chiquito, de 3 millones de habitantes, estos productos. ¿Y dónde está la otra oportunidad? Y la razón por la cual empezamos a venir a Argentina. Estuvimos hace unos meses en la Usina del Arte con la Asociación Internacional de Zonas Francas, donde las zonas francas argentinas miraban así porque vino el de Dubái, vinimos nosotros, vino el de Singapur, y las cosas que se hacen allá son mucho diferentes de lo que se hacen acá en las zonas francas, y es en esto que se llama la Decisión 33, que es, voy a evitar las tecnicidades, pero lo que pasó cuando se creó el Mercosur fue que o el que mandaron de Uruguay a firmar no entendía lo que estaba firmando. Brasil y Argentina, las dos grandes potencias del Mercosur, ellos tienen sus propias zonas económicas especiales, Manaus y Tierra del Fuego respectivamente. Una zona económica especial es otra semántica de decir zona franca. ¿Y qué pasa? Los productos que se fabrican y se transforman en estas zonas francas se pueden vender dentro del territorio nacional, cosa que son una zona como una especie de competencia desleal con los otros productores que hay, pero también tienen origen Mercosur. Entonces, un celular ensamblado en Tierra del Fuego, de vuelta ensamblado, valor que queda dentro del país, esto, nada, entra a Brasil libre de aranceles, Mercosur. Entonces, las zonas francas uruguayos quedaron fuera de esto. Una zona franca Uruguay está en Uruguay, es un enclave aduanero uruguayo, pero no es Mercosur. Y más agravante todavía, no es que cualquier producto que se produzca ahí no obtiene el origen Mercosur, sino que la mercadería solamente por pasar por la zona franca pierde el origen Mercosur si es que fue fabricado en Mercosur. O sea, imagínense estar parado en Uruguay con dos monstruos que mueven mercadería entre ellos y que no podamos agarrar ni una caja
que pase por acá porque pierde el origen Mercosur y al entrar en Argentina, en Brasil o donde vaya, tendría que pagar arancel. Entonces cualquier exoneración tributaria que se le brinda se lo come el mismo arancel y el sobrecosto logístico. Por eso quizás también por necesidad las zonas francas nos especializamos, y eso fue una decisión cuando invertimos en Parque de las Ciencias, en atraer compañías, no necesariamente que hagan comercio con el Mercosur, sino que hagan comercio con el mundo, y de industrias que el arancel del producto final no sea tan alto, tipo farmacéutica, por ejemplo. Entonces, por eso también Parque de las Ciencias, quizás por atacar ese nicho, dado las condiciones, logró lo que logró hoy. Esta decisión cambia todo, entra en vigor el 21 de julio, o sea que es hiperprimicia lo que les estoy contando. ¿Qué es lo que logra esto? Logra que la mercadería que pase por una zona franco-uruguaya ya no pierda origen Mercosur si es que no se cambia su posición arancelaria. O sea, todavía no logramos la batalla de que produciéndose en zona franco-uruguay los productos adquieran origen Mercosur, pero por lo menos ya estamos... la primera batalla, que es la del paso de la mercadería, eso ya lo logramos. Entonces, esto es una oportunidad enorme para un exportador argentino, que su principal mercado es, por ejemplo, Brasil. Es enorme, porque de repente no solamente puede pensar en decir, bueno, mudo o eficientizo mi operación mudando un par de eslabones de mi cadena productiva, como puede ser un back office, puede ser, etcétera, pero sino también ya puedo pasar la mercadería por ahí. Y pasar la mercadería no es solamente un transbordo, un centro de distribución regional, un empaquetado, un etiquetado, también puede ser un control de calidad, por ejemplo. Entonces, esto es la otra vertical con la cual de acá por los próximos 5 años vamos a tener para llenar todas las tierras que compramos ahí al lado del aeropuerto de Montevideo. Así que bueno, para mí es un placer contarles lo que estamos haciendo desde Uruguay. Quizás, no sé, yo soy muy optimista con el tema de comercio exterior, lo que escuché hasta ahora era todo queja y qué mal que... Pero desde Uruguay la verdad es increíble cómo una política tan simple como agarrar un concepto tan básico como que el de aterrizo en un aeropuerto y no me registran el pasaporte una vez, sino que tengo un área para moverme libremente, cómo eso se puede traducir en un imán de inversiones de altísima calidad en un país que nunca las hubiera visto si no fuera de otra moda. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Leonardo.